Por lo general, alternativas como Bruselit para cada generación de placas base se convirtieron en modelos bastante importantes, teniendo presente que nos añadirían gran parte de la base de mejora de productos de una mayor gama, pero desde bases algo más simples, y con ello costos más apropiados, sin la pérdida de añadidos relevantes. Y aquello es gran parte de lo que define la primera alternativa en Z790 de Bruselit, y de la cual daría renovación como apoyo ante esa 14ª generación de procesadores con esa segunda oleada de placas que nos traería la Z790 Bruselit X, que si mínimamente toma una base similar hacia alternativas como Brus Pro X de la misma compañía, se puede llegar a convertir en una de las mejores placas calidad-precio dentro del mercado. Y es ante todo esto que precisamente estaremos analizando esta placa base, para descubrir así qué tan buena opción sería la misma a partir de cada una de las características aportadas, así como de aquellas ventajas y desventajas que tendría esta dentro de una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores Intel dentro de la 14ª, 13ª y 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 y i3, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo se da una versión para memorias de tipo DDR5 en un máximo de 192 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 48 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma hacia los 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones, y este sin modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte en perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 8266 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a eso encontraremos 4 M.2, cada uno de estos mantendría soporte en PCI Express 4.0, además de contar con el soporte para SATA a través del cuarto M.2. Ya en relación a su formato, se mantendría compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 2210 para cada una de estas conexiones. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar 3 PCI Express con formato X16. El principal dentro de estos mantendría soporte para PCI Express 5.0 y sería el único que correría ante esas 16 líneas disponibles. Y en cuanto a las otras conexiones, se retrocedería ante PCI Express 4.0 y correrían por 4. Cada una de estas características se verían acompañadas junto al códec de audio ALC 1220 VB. Así como en complemento tendríamos una conectividad inalámbrica que podría venir desde dos versiones, una para Wi-Fi 7 y con la tarjeta MT7927 y otro que vendría sobre Wi-Fi 6E con la tarjeta de Realtek 8852CE. Y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, una conexión híbrida que puede ser utilizada tanto para bombas de agua como ventiladores externos, 3 conexiones de tipo ARGB, una conexión de tipo ERGB, un encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, una conexión para tarjetas TPM, y adicional a ello encontraríamos distintas utilidades como un Reset Button, Q-Flash Boost Button y Clear Seat Mode Button. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, 2 USB 3.2 de segunda generación tipo A, 3 USB 3.2 de primera generación tipo A, 4 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 gigabits, una conexión para audio óptico y 2 conectores de tipo jack. Ya por último nos encontraríamos con un URM que va a contar con un total de 17 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, con la cual estaremos optando por un modelo que nos conduciría ante algunos cambios de lo que fue su primera versión, sobre todo alrededor del URM como parte de la conectividad inalámbrica.
así como ante añadidos característicos de esa segunda oleada de productos que reforzarían la intención de compra con la misma, pero también ante costos que tendría que irse reduciendo con el tiempo y tomando más cercanía sobre su primera versión, y es ante lo mismo que si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. De parte del URM que nos añadiría este modelo, nos encontraremos por lo menos con uno de los mayores cambios que se harían con respecto a su primera versión, y también la mejor apropiada con la cual podría rivalizar ante aquellas opciones que darían inicio a la gama alta. De esa manera es como nos encontraremos con un total de 17 fases de alimentación, de lo que van a ser 16 para su subcore más una para su SUC. Desde la gestión de cada una de esas fases se añadiría el controlador central de Release RAA 229130, controlador que en este caso no puede llegar a operar de forma directa ante la cantidad de fases que se aportan con este modelo. De ahí que precisamente pase a dar gestión al total de fases que se describen utilizando diseños Twin para la construcción de su URM. De esta manera, una única señal podría ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, y aquello es lo que permitiría que el controlador funcione en un modo de 8+1 y a través de este modo dar gestión al total de fases que se plantearían en la construcción. Ya de parte de sus MOSFET, también nos moveríamos ante piezas de Release sobre las ISL 99390, que mantendrían con ella una capacidad hasta 90 A y Smart Power Stage. Aquello le dejaría un manejo en teoría por parte de su subcore de hasta 1440 A. Y básicamente, ¿qué obtenemos con todo esto? Pues sobre todo una mejora de lo que serían los MOSFET ante su primera versión, y tal mejora precisamente sería el estándar que se dio bajo modelos como Tomahawk en ambas versiones, así como en FE-Gaming también en sus dos versiones. Y con esto tendremos un diseño del cual podemos llegar a tener una excelente base. Estamos hablando de que perfectamente le daría soporte ante toda esa generación de procesadores y que inclusive podríamos aventurarnos en el OC, ante lo que fue un cambio que en realidad se esperaba de las primeras alternativas, pero que gracias al que se mantuvo los diseños de parte de su competencia para esos URMs, vimos que el avance de parte de Saurus Elite fue realmente acertado con respecto a sus modelos que rivalizarían con la misma. Es tanto así que de hecho el estándar en ese diseño se mantendría ante opciones como Edge, que sería por lo menos un producto de mayor gama ante Saurus Elite. ¿Qué ventajas tendría esta placa base? Dentro de los añadidos que más tendríamos que destacar con esa placa, principalmente los cambios con respecto a su primera versión sería lo más importante a tener presente. Y es de eso y ante lo mencionado con anterioridad, veremos que uno de los añadidos más relevantes precisamente es SVRM, ya que a la final nos encontramos ante las mismas condiciones para rivalizar con alternativas como FE-Gaming y Tomahawk, por lo menos en diseño, desde lo que ya es un VRM que difícilmente necesitaría de mejoras ante la mayoría de usuarios. Es tanto así que estos mismos diseños escalan sobre opciones como Edge, que aún serían alternativas que representarían aún una mayor gama, por lo que ante el mismo me centraría casi que por completo, por lo menos si estamos basando nuestra decisión con respecto a la primera alternativa de Aorus Elite. Junto a esto podrían haber otras mejoras, pero cada vez empezarían a ser más reducidas, entre lo cual se verían cambios sobre el diseño y principalmente a partir de grabados sobre las zonas de disipación de ese mismo URM como de los CM.2. Además de esto, tendríamos una versión que sí nos daría el paso sobre Wi-Fi 7 como uno de los avances comunes que traerían estos nuevos productos, y casi que desde acá aún empiezan a ser más genéricas las mejoras, con pasos tan simples como que se nos asegure que la BIOS venga actualizada para la 14ª generación de procesadores, o el que tengamos leves aumentos de frecuencias, o que ese tercer PCI Express con formato X16 mantenga soporte en PCI Express 4.0. Más allá de esto, prácticamente será la misma placa que esa primera Aorus Elite, desde donde se pueden seguir destacando añadidos, pero donde evidentemente se comparten no solo con esta primera opción, sino con muchas alternativas, por lo cual añadidos como estos en realidad se van a destacar ante modelos de una menor gama. Es ante eso el que entraría el soporte a través de USB-C, con lo cual obtenemos la representación de los mismos en su backplate como encabezados internos, y es de una de esas conexiones aportando la mejor versión disponible dentro de esos conectores, con un USB 3.2 de segunda generación por 2. De igual manera se complementa la conectividad a internet con una conexión hacia un RJ45 en los 2,5 gigabits. Vemos también que cada conexión dentro de esos M.2 nos daría la disipación correspondiente para sus unidades, factor importante teniendo en cuenta modelos con los cuales competiría, como puede ser TOF o la Pro de MSI. Se añadiría el reforzamiento dentro de su PCI Express, además de que también mantendría utilidades sobre las mismas, tales como el Clear Sync Button o Q Flash Boost Button, entre otros añadidos que cada vez empiezan a ser más comunes, lo cual describen una buena
buena placa, por lo menos desde la base que nos aportaría, pero donde sobre todo tendremos que tener presente los cambios con su primera versión, ya que marcarían a su vez la diferencia en costo bajo este nuevo modelo y el que tan conveniente podría ser optar por la misma. ¿Qué desventajas tendría esta placa base? Ante esta placa base no tendremos muchos problemas que se puedan llegar a mencionar dentro de estas desventajas. A la final estamos hablando de que tampoco se llegó a arriesgar demasiado, y ante lo mismo, problemas comunes como anchos de banda compartido entre conexiones no se llegarían a presentar. Lo que sí que tendremos un cuestionamiento sobre la misma, sobre todo porque se vuelven a los mismos precios de salida de esos productos, que difieren bastante de las primeras alternativas que se dieron para Z790 Urus Elite, gracias al tiempo que ya tendrían en el mercado, y que fácilmente podrían representar unos $50 de diferencia, sobre avances como un URM que dependiendo del caso ni será necesario, y paso sobre Wi-Fi 7 para uno de esos modelos, que tampoco es el mayor de los avances desde el Wi-Fi 6E de su primera versión. Pasa un poco lo mismo que con la Tomahawk Max, donde la diferencia con esas primeras alternativas son tan reducidas que se vuelven, por lo menos tras los costos de lanzamiento, productos bastante absurdos. Y no lo digo tan solo por sus primeros modelos, el problema real es que toca también los precios de algunas alternativas como Edge, por ejemplo, que a mi parecer dan un paso más importante sobre lo que puede ser un 500M.2, y tal cual como esto, vemos alternativas como H Gaming, que antes parecían mucho más costosas, ahora con precios más reducidos, una vez más quedándonos sobre el Wi-Fi 6E, pero por ejemplo, manteniendo carga rápida sobre la misma, y un apartado estético que diría que mantiene un mejor trabajo. Con eso la cuestión es que siento que desperdiciaron por completo la salida de esta nueva oleada de productos, puesto que por esos mínimos cambios que se dieron, casi que fueron innecesarias alternativas como estas. Evidentemente, se ponen mucha presión ante las mismas por tener tantos modelos que rivalizarían con estas por los pocos cambios dados. Probablemente una mejora relevante podría ser ese 500M.2, o si no se quisiese dar el paso hacia este, otra solución podría ser el optar por modelos con Vision Link, tal cual como es Aorus Pro X, o precisamente aquellos modelos Vision. Con ello se complementaría esta base desde una conexión similar a Thunderbolt, y a su vez traería por ejemplo apartados como es H Gaming, como lo sería la carga rápida, además de la salida de video. Todo esto no es un factor directo hacia el que sea una mala placa, por lo menos hablando en características, pero sí que los incentivos para pagar de más por esta llegan a ser tan reducidos y específicos como para que muy pocos usuarios les puedan llegar a beneficiar. En conclusión, a partir de todo lo que hemos visto sobre este modelo, lo cierto es que nos encontramos con una placa que dio los cambios justos como para relanzarse sobre esa segunda oleada de productos, como por ejemplo dar el paso en Wi-Fi 7 con uno de esos modelos, o tener el soporte de que su BIOS venga actualizada para la 14ª generación, hasta el aumento de frecuencias extra que se añadirían, y casi que lo más importante en la misma sería el avance dentro de su URM, ya que precisamente quitó aquella diferencia que mantenía con modelos de una mayor gama como F Gaming o Tomahawk. ¿Es suficiente cada uno de esos apartados para optar por la misma? Pues en casos muy específicos, precisamente de ser necesarias tales mejoras, y considerando esto desde el punto de partida de la base que nos establecería la primera Urus Elite, donde por ejemplo mejoras como su URM esta nueva versión están bien y dan su aporte, pero ese aporte se da lo mucho sobre modificaciones en OC, que nuevamente nos llevan hacia un público específico. En el resto de los casos, inclusive dándole soporte a esa 14ª generación, prácticamente no notaremos una diferencia, a menos de profundizar sobre ese OC, tal cual como el paso en Wi-Fi 7, que no solo depende de la placa, sino del modem en cuestión, y es de un salto a partir de Wi-Fi 6E, a través del cual sería difícil necesitar de una mejora. En el mismo escenario, los aumentos en frecuencias para DDR5 creo que ante placas como estas ni son aprovechables, y el soporte de fábrica de la 14ª generación se solventa, de ser necesario, con utilidades como Q Flash Boost Button. Por lo que, por lo menos a mi parecer, creo que todos los apartados son descartables, y es de esa misma opinión considero y recomiendo mantenernos sobre ese primer modelo de Urus Elite, por lo menos tras los primeros meses de salida de esta nueva alternativa, ya que tal postura es dependiente de los costos. Evidentemente, si la diferencia en precio con esa primera versión no supera los $20, pues ahí sí que tiene completamente sentido optar por esa última versión y sus mejoras. Por encima de tales costos es bastante cuestionable. Esto quiere decir también que es una buena placa, dejando de lado sus costos, sobre todo si la ponemos en comparativa con opciones como TUF Pro o A Pro Max de MSI, con las que va a rivalizar.
y donde se destacan de aquellas por un mejor URM principalmente, la disipación de KM.2 y hasta el paso del Wi-Fi 7 con una de esas versiones, y que resaltarían frente a aquella TOF. Con todo esto a lo que quiero llegar es que tras la salida ante la diferencia en costos con su primera versión, no tiene mucho sentido pagar de más por este modelo, y precisamente preferiría tomar esos dólares extra para otros componentes antes que optar por las mejoras de la misma. Eventualmente esto no va a ser así, los costos se irían ajustando, y precisamente ante ese caso es donde se llevaría por completo mi recomendación, gracias a que mantendría una competencia que inclusive presentaría menos cambios que ese propio modelo. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.